Bendeciré al Señor con toda mi alma. Bendeciré con todo mi ser su santo nombre. Nos hemos reunido en este lugar para alabar y adorar su nombre. Estamos aquí porque queremos escuchar su palabra, rendirle honra y adoración, pedir su bendición para nuestra familia, adorarlo con nuestras ofrendas y semillas y compartir de la comunión con nuestros hermanos. Si apartaste este día, no te dejes distraer por nada ni nadie. Por favor, pon tu celular en modo silencioso y disponte en cuerpo, alma y espíritu para tener un encuentro con nuestro Dios. Somos la Iglesia Cristiana Cuadrangular, Vida Abundante. Bienvenidos. Muy buenas noches, queridos hermanos, Dios les bendiga. Esta noche de viernes que hemos llamado Noche IBC, estamos aprovechando lo que el mundo celebra, el mes de la Biblia. Y nosotros nos hemos unido para esta celebración y hemos preparado una programación para darle gracias a Dios por su palabra. En 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Sí, nos hemos dado cuenta a través de nuestra vida que la palabra de Dios es útil para muchas cosas. Y también queremos hacer caso a lo que dice la palabra en el Evangelio de Juan 5:39, donde dice que escudriñemos las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo. Entonces damos gracias a Dios por este tiempo, por darnos la oportunidad de celebrar, de agradecerle por la palabra, por su palabra. Y vamos a orar para entrar en este tiempo de celebración y exaltar a Dios y a su palabra. Padre maravilloso, a ti te damos el honor y la gloria. Te damos muchas gracias por este maravilloso libro que es tu palabra, porque tú has plasmado tu pensamiento ahí. Y queremos entregar este tiempo en tus manos, bendecir tu nombre y exaltarte, porque tú, solo tú eres digno. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, y vamos a darle paso, vamos a escuchar el himno lema del Instituto Bíblico Cuadrangular. La palabra predica del libro de Dios, que las huestes de Satán combaten con rigor. El pendón alto subir de la cristiandad, y este libro enseñar hasta el morir. Y por doquier en la nación el evangelio da, que su poder al pecador traerá la ansiada paz. Predicad, predicad por el mundo la verdad. Dila aquí, dila allá, al diablo atacar. Predicad, combatir, mientras venga el Redentor. Al enemigo hoy batir con gran valor. La victoria contemplad de vuestra misión. Con tesón y continuad la senda del Señor. Ya se oye alrededor la voz angelical, anunciando que vendrá el Salvador. Al norte y también al sur, cumplid vuestra misión.
al este id, llevad la luz, y se pone el sol. Predicad, predicad, por el mundo la verdad. Dila aquí, dila allá, al diablo atacar. Predicad, combatid, mientras venga el Redentor. Al enemigo hoy batid con gran valor. Hola queridos hermanos de la Iglesia Cristiana Cuadrangular Vida Abundante. Hoy tenemos la maravillosa oportunidad de compartir con ustedes nuestra experiencia en el IBC y queremos contarle que para nosotros es gratificante y una experiencia inigualable contar con maestros muy bien preparados en la palabra, que cada una de las clases han demostrado su experiencia, han demostrado el amor que ponen para traer a nosotros la explicación de la palabra. Temas que quizás nosotros por cuenta propia no podemos aprender, pero ellos tienen la dedicación y gracias a Dios han presentado a nosotros la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis y han traído a nuestra vida ese mensaje de salvación que Dios preparó para nosotros. Podemos observar también en la palabra esos grandes hombres y mujeres de fe que Dios levantó para que fueran testimonio en nuestras vidas y tengamos ejemplos y modelos a seguir. Muchas gracias. Y bueno, también recalcando la importancia de que sin el Espíritu Santo nosotros no podríamos tener el conocimiento que Él desea impartir sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Darle las gracias a Dios también por cada uno de los maestros que todo en este tiempo nos han estado apoyando con todos los conocimientos que ellos tienen. También darle gracias a Dios también que por medio de su Espíritu Santo hemos aprendido a leer la palabra y darle una interpretación por medio de ella misma, y todo esto gracias a que en el IBC se ha aprendido esas pautas, ese orden en el cual nosotros podemos crecer cada día más como estudiantes. Les animamos a ustedes, iglesia, aquellos que no han empezado el IBC, empiecen a hacerlo. Es un tiempo maravilloso en el que cada día vamos a ir encontrando más amor por la palabra, más amor por Dios, y vamos a estar de continuo buscando la verdad y creciendo en el conocimiento en Cristo Jesús. Dios les bendiga. No me olvidaré de tus palabras. Son a mi ser tus palabras, más que la miel a mi boca sedienta. En tus mandamientos he adquirido riquezas, al seguir tu ley siento tu presencia. Todos conmigo. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Su palabra nos guía todos los días. Tu siervo soy, sigo tus preceptos. Avívame, dame entendimiento. Enséñame a guardar tu palabra. Así
siempre tú mi delicia serás. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Sí, Señor, hoy nos alegramos en tus mandamientos, Señor Jesús. Son vida a nuestros huesos. Sí. Dilo conmigo. Dígale una vez más, conmigo. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Él es quien guía nuestros pasos. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Ahora vamos a pedirle que Él inunde todo nuestro ser, que con su espíritu venga y transforme nuestras vidas y que su palabra sea viva en nosotros. Dígalo con nosotros. Inúndanos con tu esplendor, queremos verte, Dios. Enséñanos tu corazón, de donde nace tanto amor. Que tu espíritu, así es, trae tu gloria a este lugar, a nuestras casas. De tu fuego queremos más. Gloria, derrama de tu gloria, derrama de tu gloria. Queremos más. Dilo en casa. Oh, 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 oh. Ustedes. Muy bien. Vamos a decir una vez más. Inúndanos con tu esplendor. Dígalo usted. Enséñanos, enséñanos tu corazón, de donde nace tanto amor, y que tu espíritu se mueva aquí. Trae tu gloria a este lugar. De tu fuego queremos más. Trae tu gloria a este lugar. De tu fuego queremos más. Y derrama de tu gloria, derrama de tu gloria. Así es, queremos más. Oh, 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 oh. Allí en su casa con las palmas. Vamos y levantemos las palmas. Si usted está sentado o de pie, se puede mover un poco porque estamos celebrando.
que tu espíritu se mueva aquí. Trae tu gloria a este lugar. ¿Qué queremos? De tu fuego queremos más. Trae tu gloria a este lugar de tu fuego. Derrama de tu gloria. Derrama de tu gloria. Queremos más. Fuerte. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Allí levanta su mano y diga: oh, 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 oh. Así es, Señor. Dígale conmigo. Me has perdonado, me rescataste, me diste vida, me levantaste con tu poder, me transformaste y con tu aliento me has hecho libre. Mi lamento tú lo quitaste, me diste gozo y alegría, no callaré, celebraré. Agradecido canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Oh, oh, oh. Mi lamento tú lo quitaste, me diste gozo y alegría, no callaré, celebraré. Agradecido canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Oh, oh, oh. Ahí en sus casas. Oh, oh, oh. Y si puede gritar con júbilo, hágalo. Oh, oh, oh. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Oh, 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 oh.
Y como ya lo habíamos mencionado, el 31 de octubre se celebra el Día Mundial de la Biblia. Y vamos a comenzar esta celebración, pero antes quiero presentarles a la hermana Dignora, pastora de la Iglesia de Betania, quien nos acompañará en esta noche, en esta celebración. Buenas noches, hermana Dignora, bienvenida. Buenos días, directora IBC. Gloria al Señor por este tiempo que tenemos el privilegio de celebrar el Día de la Biblia. Nos gozamos con el Señor por este tiempo y lo invitamos a usted que también se anime y se una a esta celebración que es tan importante, la poderosa palabra del Señor. ¿Y qué tal si comenzamos este tiempo leyendo la palabra? Y vamos a leerla en el libro de Proverbios, un libro poético, capítulo 2, tiene 22 versículos y lo vamos a leer antifonalmente. Amén. Así es. Excelencias de la sabiduría. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia adhieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio, y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Y el 22 para finalizar, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Qué hermosa palabra. Muchos Amén. Consejos hay en ella. Así es. Vamos a continuar y vamos a ver, les invito a que veamos un video donde habla de qué es la Biblia, de las características de la Biblia. Veamos. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la revelación de Dios a la humanidad. Su autor es Dios mismo. Su verdadero intérprete es el Espíritu Santo. Y su tema central es Jesucristo. Fue creada en un periodo de 1600 años y fue escrita por cerca de 40 escritores inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia contiene 66 libros. 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. La Biblia ha dividido la historia en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Los lenguajes originales del Antiguo Testamento son el hebreo y el arameo, y el Nuevo Testamento se escribió en griego. La Santa Biblia se ha traducido aproximadamente a más de 2092 lenguas y dialectos. La Biblia es el libro más vendido en todo el mundo y a la misma vez el más robado. En la Biblia encontramos la mente de Dios,
el estado espiritual del hombre, el camino hacia la salvación, el destino eterno del pecador, la libertad y gozo de los creyentes. Su doctrina es santa, su mensaje es divino, sus historias son reales y su palabra inmutable. Léela para obtener sabiduría, créela para ser salvo, practícala para ser santo. Contiene luz para dirigirnos, alimento para fortalecernos, aliento para consolarnos. La Biblia es el mapa para el perdido, el compás del piloto, la espada del soldado, los estatutos para el cristiano. En ella el pecador es restaurado, es rescatado de las llamas del infierno y da esperanza de salvación por la eternidad. Jesucristo es su tema principal, salvar al mundo su objetivo, llevarnos a la gloria de Dios su propósito. Ella alimenta nuestra mente, reina en nuestros corazones y guía nuestros caminos. Léela cuidadosamente, frecuentemente, con fe, en oración. La Biblia es una mina de tesoros, saludable para el alma. Da la verdadera felicidad al hombre. Nos enseña las más altas responsabilidades, nos comisiona el trabajo más grande, nos revela el mensaje más sagrado. Léela, apréndela, vívela, compártela. ¿Qué es la Biblia? Hermoso video, ¿verdad? Hermoso video, sí señora. Bueno, Indora, ¿y usted sabía que realmente la Biblia se celebra es el 26 de septiembre? Sí, así es, porque fue un 26 de septiembre de 1569 que se imprimió la Biblia completa en nuestro idioma. Sí, señora. Esto se llevó a cabo en Suiza en una ardua labor de Casiodoro de Reina, dándose a conocer como la Biblia del oso. ¿Y sabes por qué se llama la Biblia del oso? Bueno, se llama así porque en su portada tenía una imagen de un oso queriendo alcanzar un panal de miel. Esto queriendo ilustrar, así como el oso tratando de alcanzar la miel, nosotros debemos tener ese deseo por alcanzar la palabra de Dios. Pues en la palabra de Dios hay un versículo en Salmos 119, 103 que dice: cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Sí, muchas veces me pregunté, bueno, si la Biblia se imprimió la primera vez al español el 26 de septiembre, ¿por qué se celebra en octubre? ¿Y por qué el 31 de octubre? Bueno, fue el 31 de octubre porque en el año de 1517 que Martín Lutero, un monje alemán, clava lo que conocemos como las 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, ¿sí? Aunque era normal que se clavaran avisos en las puertas de las iglesias, estas 95 tesis cambiarían la historia. ¿Pero por qué cambiarían la historia? Sí, antes de la Reforma, porque a este movimiento se le llamó la Reforma, el mundo vivía en una época que se llamaba el oscurantismo.
¿sí? El oscurantismo eran años cuando los papas de la religión católica ocultaban a todos los fieles lo que la Biblia contenía. Solo ellos podían leer e interpretar a su manera y de acuerdo a sus propósitos particulares lo que era la Biblia. Así es. Gracias a esta reforma protestante, hoy en día las iglesias pueden multiplicarse por donde quiera y así abrazar el conocimiento bíblico y no tragar entero, como se dice vulgarmente, frente a falsas doctrinas que pueden confundir, como por ejemplo el humanismo, el ateísmo, la nueva era y todo lo que se está viviendo en estos nuevos tiempos. Sí, vamos a ver un video corto que nos resume acerca de lo que fue la Reforma. Hace 500 años, un monje alemán llamado Martín Lutero inició una protesta que resultó en un movimiento mundial. En ese entonces Europa vivía bajo la sombra de la Iglesia Católica Romana y era más un imperio que una iglesia. Coronaba y despojaba reyes y usaba su poder para mantener a las personas en la oscuridad de la superstición. Eso nos suena un tanto extraño, pero en cierto modo, los días de Lutero se parecían a los nuestros. Al igual que hoy, todos tenían una opinión acerca de la Biblia a pesar de que nadie realmente la había leído. Como muchos de nosotros, ellos confiaban en líderes de opinión y las tendencias de sus días, que les decían lo que estaba en la Biblia y si debían creerlo o no. Lutero era una de las pocas personas que leían la Biblia y lo que encontró fue explosivo. A pesar de que era un monje, Lutero odiaba al Dios de la Biblia, pero cuando la estudió, el mundo a su alrededor comenzó a tener sentido, Dios cobraba sentido, la importancia de Jesús se fue haciendo evidente. Descubrió la respuesta a su pregunta más profunda: ¿cómo puede vencerse la maldad? De forma más precisa, ¿cómo podía lidiar con su maldad, con su propio pecado? Lutero descubrió que no podía hacer nada para solucionar el problema por sí mismo. Tenía que confiar solamente en la obra completa de Jesús. Lutero había descubierto una verdad central. Esto cambió su vida y cambió al mundo. La Reforma Protestante tenía que ver con dos asuntos: establecer quién podía determinar lo que es verdad y reconciliar lo que somos con lo que Dios es. Reconocía que la palabra de Dios es la autoridad final en este mundo y que la vida perfecta y la muerte sacrificial de Cristo son la única respuesta al mal y el único fundamento sobre el cual los pecadores pueden estar delante de un Dios santo. La Reforma Protestante es una historia de transformación, una transformación del odio al amor, de la esclavitud a la libertad y de la fe ciega al descubrimiento glorioso de la verdad en Cristo Jesús. Ministerios Ligonier existe para cultivar esa transformación en una nueva generación. En tiempos donde pocos están leyendo la Biblia y la confusión reina en la iglesia, queremos ayudar a los cristianos a que conozcan en qué creen, por qué lo creen, cómo vivirlo y cómo compartirlo. Acompáñanos. Qué importante video, qué importante, porque ahí nos muestra lo fundamental que fue la Reforma Protestante. Gracias a Dios por hombres como Martín Lutero, porque le abrieron los ojos a la humanidad a través de su palabra y permitir que como él y otros hombres manifestaran su inconformismo, el engaño y la corrupción de la Iglesia Católica Romana. Entendemos que esta reforma se dio por la publicación de las 95 tesis que Martín Lutero clavó en la iglesia de Wittenberg. Así es. Pero bueno, ¿qué contenían? Sí, Vamos a mirar qué contenían las 95 tesis, ¿cierto? Entre otros asuntos, en una de estas 95 tesis, Lutero argumentó que el arrepentimiento requerido por Dios para el perdón de los pecados involucra una actitud interna de la persona y no comprando indulgencias como lo estaban haciendo. Sí, y lo interesante de este asunto y peligroso radicaba en que un regente alemán llamado Juan Tetzel, él acusó a Martín Lutero de hereje y
lo acusaba precisamente porque él estaba contrariando a los poderosos alemanes, contrariando sus ideas. En ese entonces estaban vendiendo indulgencias para perdón de pecados y por esto se vieron amenazados los intereses económicos de la nación en esta época. Y así como esto, Lutero a través de las tesis se oponía a muchas de las doctrinas de la Iglesia romana, llevando al pueblo a reconsiderar sus pensamientos en diferentes cimientos del catolicismo romano. Entonces, para los cristianos es de suma importancia este día, el 31 de octubre, por la hazaña de este hombre y de otros hombres, porque esto llevó a la humanidad a un despertar. Por eso celebramos un despertar, celebramos la libertad de leer e interpretar la Biblia y por sobre todo, celebramos al autor de la Biblia, a Dios. Así es. De esta manera nos queda mucho más claro. Mencionábamos también, hermana Dinora, acerca de un tal Casiodoro de Reina. ¿Quién era este personaje? Bueno, este personaje fue quien en 1569 tradujo y publicó la primera Biblia en español. Así se dice que él comenzó con un salmo en español para dedicárselo a una muy querida amiga suya y se animó a continuar traduciendo el resto de la palabra, pero le tocó esconderse, pues lo estaban buscando para matarlo por hereje y en Inglaterra fue protegido por la reina de ese país. Ah, sí, y como no lo encontraron, simularon un matacho hecho de ropas viejas y lo quemaron. Sí, señora, muy interesante todo esto, pero hay mucho más. Sí, empezó un boom de las traducciones de la Biblia, no solo la de Casiodoro de Reina. También otros hombres se interesaron por traducir la Biblia en diferentes idiomas y dialectos para llevarlo a otras personas en otros lugares para que mucha gente leyera la Biblia. Y aún cuando esto era prohibido, Dios tocó y usó para esta labor a muchos hombres. Y el mundo se interesó en leerla y descubrieron verdades ocultas, cambiando así la mente de muchas personas. Sí, y sabes, hay una anécdota en la historia de un escritor, filósofo, historiador francés de apellido o conocido como Voltaire. ¿Has escuchado hablar de Voltaire? He escuchado que se declaraba enemigo de la Biblia. Sí, así es. Imagínate lo que dijo Voltaire. Dijo, después de mi muerte, la Biblia pasará a la historia y nadie la volverá a publicar. Nadie conocerá estos escritos bíblicos y en cambio mis escritos serían famosos. Pero como dice un dicho, el tiempo es el peor enemigo de un falso profeta. Después de la muerte de Voltaire, su imprenta vieja y su casa fueron vendidas a la Sociedad Bíblica de Ginebra. Y mientras los manuscritos de la Biblia se publicaban y vendían a costos bien valorados, los escritos de Voltaire tenían valores irrisorios y sin ninguna importancia. Y los que se vendían no eran nada considerable. Hoy en día, una de las imprentas más grandes de Europa se encuentra precisamente en aquella casa donde murió Voltaire, este atrevido escritor. Sí, nadie que se levante contra Dios o su palabra le irá bien. También cabe mencionar un asunto muy importante que ocurrió previo a este incidente, y es que en 1455 Johannes Gutenberg creó la imprenta y el primer libro impreso, ¿mencionamos cuál fue? Claro que sí, es la preciosa Biblia, la Biblia de 42 renglones llamada la Vulgata Latina. Qué interesante y bueno es todo esto. Empezando por la inspiración divina y el hecho de que Dios escogiera a 40 hombres de diferentes profesiones, clases sociales y muchas cosas más para esta ardua pero importantísima tarea que fue plasmar el pensamiento divino y poder reconocer en la Biblia que es realmente suficiente, ¿verdad?
Suficiente. La palabra de Dios es suficiente. Qué importante es esto. ¿Cómo podemos explicar la suficiencia de la palabra de Dios? La podemos explicar sencillamente porque ella cumple cabalmente el propósito por el cual fue diseñada. De acuerdo. ¿Y para qué es suficiente? ¿Cómo podemos explicar para entender mejor para qué es suficiente la palabra de Dios? Bueno, voy a responder esta pregunta en una forma literal como está escrito en una confesión. Dice, en la Confesión de Fe de Londres de 1689, dice, las sagradas escrituras son la única, toda suficiente, segura e inefable de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Sí, claro, la Biblia, todos y cada uno de sus escritos fueron dados por inspiración divina para ser la regla de fe y de vida. Como dice Timoteo, 2 de Timoteo 3, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sí, precisamente en unos momentos más adelante hemos también invitado a 2 maestros del Instituto Bíblico Cuadrangular que nos expliquen un poco más acerca de la utilidad de las escrituras para entenderlo mejor y para tenerlo muy en cuenta. Así es. Palabras más, palabras menos. En las escrituras encontramos todo lo que necesitamos para vivir una vida que agrade a Dios. Y no solo eso, sino que está revelado en la palabra de Dios, la Biblia. Sí, y todo consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación, la fe, la vida, están expresamente expuestos en las Sagradas Escrituras. Así es. Iglesia, las Sagradas Escrituras y la Santa Escritura es suficiente para el propósito redentor de Dios en Cristo y para llevar a un hombre pecador al arrepentimiento, a la fe y guiarlo en el curso de su vida para que glorifique a Dios en todo lo que haga. De acuerdo. En todo lo que haga. Así es. Y hay muchas cosas que pudiéramos hablar respecto a la Biblia, respecto a la historia de la palabra de Dios. Pero solo vamos a mencionar algo más y me gustaría que nos compartiera algo acerca de una noticia que es relativamente actual y es acerca de los rollos encontrados en unas cuevas. Ah, sí. Saben que hace relativamente pocos años, en 1947, en las cuevas de Qumran, fueron encontrados unos rollos en hebreo y en arameo. Sí, fue en el año de 1947 en el Wadi Qumran, junto al Mar Muerto. Aparecieron en diversas cuevas, 11 cuevas en total, unas jarras de barro que contenían un buen número de documentos escritos en hebreo, en arameo y en griego. Se sabe que fueron escritos entre el siglo II al año 70 después de Cristo y que en este año fue el año en que tuvo lugar la destrucción de Jerusalén. Esto es importante, entre otras, porque son documentos que han contribuido para demostrar la veracidad de las Escrituras. Así es. Todo esto es muy interesante, toda vez que se trata de la palabra de Dios y que debemos conocer. Seguir la advertencia del profeta Oseas y no quedarnos sin conocimiento para no perecer. Pues hoy por hoy hay muchas herramientas para estudiar las Sagradas Escrituras. Sí, no hay excusa, pero de nuestra parte y por parte del Instituto Bíblico Cuadrangular, por ahora nosotros lo que podemos hacer es invitarle a usted, amigo que nos está escuchando, hermano, que nos está viendo, usted que quiere aprender más de la Biblia, que quiere aprender más de la palabra de Dios, que usted lee y no entiende lo que lee. Hay muchas personas que se encuentran así. Pues nosotros en el Instituto Bíblico Cuadrangular Vida Abundante tenemos un grupo de maestros
bien excelentes que ellos nos ayudan en esta tarea. Nosotros le invitamos a ustedes, si usted no se ha inscrito, si no ha formado parte del estudio de las palabras a través del IBC, que estudie, que se inscriba. A partir del mes de enero vamos a estar en las inscripciones para que usted aprenda a interpretar lo que lee en la santa palabra de Dios, para que así también podamos cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Así es, quedan todos cordialmente invitados a ser parte de este gran equipo IBC. Para terminar esta parte, vamos a mirar lo que dice la palabra en Juan, capítulo 20, 31, versión Reina Valera 1960, y en la palabra lema del IBC, segunda de Timoteo 3, del 14 al 17, acá nos da la respuesta a varias preguntas. En Juan 20, 31 dice, pero estas, hablando de las Escrituras, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y en 2 de Timoteo 3, del 14 al 17, dice la palabra, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así es, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo no darle gracias a Dios? Así es. Por haber plasmado su pensamiento, su deseo, todo lo que Él quiere que nosotros vivamos y hagamos conforme a su voluntad para nuestro bien. Finalmente, si nos damos cuenta, todo lo que el Señor nos dice a través de su palabra que quiere que obedezcamos es para nuestro bien, porque el Señor nos ama, porque sus pensamientos son perfectos. Y vamos a darle gracias a Dios por eso, porque hoy también podemos celebrar junto con mucha gente en el mundo entero este hermoso libro. Amado Dios, te damos a ti muchas gracias por hablarnos cada día a través de este hermoso libro, de tu palabra, Señor amado. Gracias, Señor, por plasmar ahí tu pensamiento, tu deseo. Gracias, Señor, por aquellos hombres que aún, Señor, arriesgaron su vida por transcribir, por traducir tu palabra y repartirla a diferentes partes del mundo. Y hoy por hoy, Señor, la tenemos cerca, la tenemos aquí junto a nosotros, la atesoramos, Padre Celestial. También ayúdanos a vivirla cada día y a cumplir con ese propósito que tú siempre has tenido para con nosotros. Gracias, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, querida Dinora, por acompañarnos en esta noche. Toda gloria y toda honra para el Señor, y sigamos celebrando, porque no es solamente este mes, no es solamente un día. Todos los días debemos celebrar el poder tener y disfrutar de la palabra del Señor. Sí, vamos a continuar con la primera parte de escudriñando la palabra de Dios en ese versículo de 2 de Timoteo 3:16. Y para esto invitamos a un maestro del Instituto Bíblico, el hermano Fabián Rincón, quien nos trae la primera parte de esta enseñanza. Hola, buenas noches. Vamos a hablar acerca del versículo, un versículo que es muy conocido, usted y yo lo sabemos o de pronto lo recordamos. Y quiero iniciar leyéndolo como normalmente lo conocemos, que es en la versión de la Reina Valera 1960. Dice así, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.
Y específicamente quiero enfocarme en las dos primeras palabras para lo cual dice que es útil. Dice primero para enseñar y para redarguir. Entonces miremos primero qué es enseñar o enseñar qué. Ahora quiero leer esta versión pues para hablar específicamente de esto, de enseñar. Quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente y dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Wow. Entonces, ¿qué es lo que enseña la palabra? Número 1, pues precisamente nos enseña a vivir. Nos enseña a parecernos a papá, ¿sí? Nos enseña a parecernos a aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Recordemos lo que dijo el Señor Jesús, que Él dijo por allá en Juan capítulo 14, versículo 9. Quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos saber qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Cómo puedo yo conocer al Padre si no conozco su palabra? Su palabra es ese lugar en donde me enseña quién es Él. Pero hay algo más espectacular aún. Cuando yo sé quién es Él, yo también sé quién soy yo. Entonces, número 1, la palabra me enseña ¿a qué? A conocer al Padre. Conozco al Padre a través del Hijo. Conozco al Hijo a través de la palabra. Recordemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Eso es lo que dice más exactamente en su idioma original. Segunda cosa o segunda aspecto que encontramos con respecto a la enseñanza de la palabra, o qué es lo que me enseña la palabra. En segundo lugar, la palabra me enseña a ser sabio para salvación en Cristo Jesús. Dice que me provee de sana sabiduría, no de la vana, no de la pirata sabiduría que ofrece el mundo. No, esa no. Es de aquella que proviene de Dios. Y vamos a leer incluso versículos anteriores de este mismo capítulo. Dice así, el versículo 10: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Engañando y siendo engañados. Eso es espectacular. Los malos hombres. Dice, los engañadores irán de mal en peor. Engañando y siendo engañados. ¿Cómo podemos escapar de eso? ¿Cómo podemos escapar del engaño? ¿Cómo podemos escapar de la supuesta sabiduría del mundo? Que recordemos que es esa misma sabiduría que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Entonces, ¿qué podemos esperar de esa sabiduría humana? Pues sencillamente terminamos envueltos en el engaño. Y estando en el engaño, pues terminamos engañando a otros. Pero ¿cómo podemos salir de ese engaño? ¿Cómo podemos salir de esas estructuras? Conociendo la palabra. Por eso la palabra de Dios me abre los ojos, me quita todo velo que pueda haber enfrente mío, me permite ver las cosas como realmente son, como realmente existen y no como nos las quieren pintar, no como la sociedad nos las quiere dibujar. No, la verdadera estructura, la verdadera esencia de las cosas la encontramos en la palabra. Entonces, y vámonos también a leer rápidamente, quiero leer rápidamente lo que dice Proverbios. También es un pasaje muy conocido, o bueno, lo hemos leído, de pronto lo hemos olvidado. A veces sí, a veces no.
Pero es espectacular lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 2, versículos 1 al 7. Quiero leer rápidamente lo que dice. Excelencia de la sabiduría, nuevamente la Reina Valera. Y sé que vamos a recordar algunas cosas. Dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Muy clarito ese, si recibieres mis palabras. Hijo mío, hija mía, si recibieres mis palabras, si escudriñares las escrituras. Dice: haciendo estar atento tu oído ¿a qué? A la sabiduría. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, aquí está la recompensa. Dice: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Wow. ¿Por qué qué? Versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Queremos ser sabios? Por allá también más adelante encontramos que dice: hey, ¿hay entre algunos de ustedes falto de sabiduría? Pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será que le será dada. Pero volvamos a Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Queremos ser sabios? Vamos a la palabra, porque la palabra me enseña la verdad. La palabra me enseña a ser sabio. Y como soy sabio, me parezco a mi papá. Notan lo espectacular de esto, ¿no? Y el versículo 7. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Espectacular. Es un gran beneficio de poder recibir la palabra. Entonces recordemos que la palabra nos enseña la sabiduría, la propia, la verdadera, no la pirata, sana sabiduría, porque se puede ser sabio para malas cosas, y tristemente eso usted y yo lo vemos todos los días. Pero bueno, no queremos ser de esos. Queremos ser de los que usan la sabiduría correctamente, de los que son sabios con la sabiduría de Dios. Eso trasciende cualquier cosa. Y por último, su enseñanza perdura para siempre. La enseñanza de la palabra, todo lo que la palabra me enseña, perdura para siempre, aun si fue sembrada desde la niñez. Volvamos al versículo 15. Versículo 15 dice, hablamos del 14 y el 15. 2 Timoteo capítulo 3 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, o sea, de Pablo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Uy, ¿yo cómo hago eso? ¿Cómo hago aquello? Señor, no entiendo este versículo, no entiendo. Esa sabiduría viene de parte de Dios, a través de su palabra. Y recordemos lo que nos dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Eso es maravilloso. Entonces, ¿para qué nos sirve la palabra? ¿Qué es lo que nos enseña la palabra? Nos enseña a conocer a papá. Si conocemos a papá, lo sabemos todo. Pero ¿cómo conocemos a papá? ¿Cómo conocemos a Dios? A través del Hijo. ¿Cómo conocemos al Hijo? A través de la palabra. ¿Y cómo podemos confirmar o cómo podemos evidenciar de que somos como Él? De que estamos aprendiendo, de que nos está enseñando. Pues porque tenemos su sabiduría, porque aprendemos a ser sabios como nuestro Padre es sabio. Amén. Bueno, dentro de las muchas cosas, pero específicamente miremos esta: podemos ser sabios como Él, podemos parecernos como papá. Bueno, fuimos hechos a imagen y semejanza suya, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas para las cuales la palabra nos enseña. Pero vamos rápidamente a la segunda palabra: redarguir. Yo sé que usted y yo hemos escuchado esa palabra. Yo siempre que escuchaba la palabra redarguir tenía un concepto como de que le remueve por aquello de redarguir, como que hay algo por allá, y creo que estaba un poquito desenfocado. Bueno, no sabía muy bien cuál era el término.
Pero para esto quiero leer una versión interesante que se llama la Biblia textual. Si usted la puede conseguir, bueno, de hecho es gratis en internet. Biblia textual. Dice así el mismo versículo y vamos a entender a qué se refiere con redarguir. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza. Ya lo vimos. Para la refutación del error. Wow. Para la corrección, para la instrucción en la justicia, para la refutación del error. ¿Qué es redarguir? Es refutar el error, es convencer, es decir, no señor, así no es, así no son las cosas. ¿Qué vimos ahorita? Enseña la verdad. La palabra me enseña la verdad. Entonces, si yo sé la verdad, puedo refutar el error. Entonces la palabra también redarguye, es decir, refuta el error, desenmascara la mentira y expone la verdad. Recordemos lo que dice por allá, vamos rápidamente lo que dice Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5. Dice, veamos el 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. ¿Derribando qué? Argumentos. ¿Derribando qué? Argumentos. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La palabra me ayuda a derribar cualquier argumento que se levanta altivo, que se levanta en soberbia contra el conocimiento de Dios, precisamente contra el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque tengo la verdad, y como sé la verdad, como la palabra me enseña la verdad, porque mi Padre es verdad, porque el Hijo es verdad, porque el Espíritu Santo me guía a toda la verdad, puedo refutar fácilmente el error. Eso es redarguir. Cuando usted y yo escuchamos a una persona con alguna cuestión rara, un momento, la palabra me dice otra cosa, y cuando empezamos a hablar a esa persona, estamos refutando ese error. El Espíritu Santo se encarga de redarguir, de refutar, de hablar al espíritu de la otra persona y decirle, no señor, así no son las cosas. Entonces, la palabra me sirve para confrontar todo lo que está en tinieblas. Versículos 8 y 9 dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, o sea, no van a prosperar de mucho, aunque aparentemente lo hagan, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. ¿Quiénes fueron Janes y Jambres? Fueron estas personas que estuvieron resistiendo a Moisés delante de Faraón. Mientras Moisés estuvo haciendo las señales con la vara, estos Janes y Jambres eran los que estaban ahí delante de Faraón diciendo, pues yo también puedo. Pero ¿prosperaron? No prosperaron. Al principio de pronto sí, pero recordemos cómo el Señor se glorificaba con las señales a través de Moisés. Entonces no prosperan de mucho. No es que tengan un buen fin. Y pues por último, la palabra me enseña a mantenerme puro. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Si me mantengo puro, como hay pureza en mí, puedo refutar el error fácilmente. Y el salir del error me santifica, porque su palabra es verdad. Jesús dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, como en mí está la verdad, como he sido enseñado en esa verdad, puedo mostrar lo que está mal, puedo refutar el error. Así que pues espero que esto haya sido bendición para ustedes, y recordemos, la palabra me enseña la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que es del Padre, la propia, la original, no la pirata. Pero también como sé la verdad, como me parezco a Él, entonces puedo refutar el error. Hoy hay que hacerlo con amor, con misericordia. Pero eso es lo que en sí nos enseña. Eso es una de las cosas para las cuales la palabra de Dios fue inspirada, para enseñarme y refutar, derribar argumentos. Bendiciones. Chao. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Tu palabra que se lleva
El 1 de febrero iniciamos con un grupo de personas de nuestra iglesia un reto especial, leer toda la Escritura durante este año. Y con la ayuda de Dios lo lograremos. Dios ha hecho grandes cosas en los hogares y en las vidas de quienes aceptaron este desafío. Por eso les invitamos a compartir sus testimonios en octubre, mes de la Biblia. Nací en un hogar cristiano y lo mejor que me ha podido pasar en este 2020 ha sido poder leer la Biblia en un año, comenzar el plan del proyecto de la Biblia en un año. Ha sido todo una experiencia emocionante, ya que pues dudé mucho de empezar o no empezar por la persistencia, la permanencia que se debe tener de leer la Biblia todos los días y leer varios capítulos, a veces 6, 7 capítulos, 4, 5. Pero he entendido, como testimonio doy, de que Dios ha sido muy bueno y fiel, porque he entendido la Biblia de una manera panorámica. He visto las historias, los personajes, he conocido o he entendido cosas que tal vez desde pequeña en la escuela dominical me enseñaron, pero que nunca la había visto con mis propios ojos, o de la manera en la cual al leerlo uno mismo nota y se da cuenta de muchos aspectos y cosas importantes. Por eso, como testimonio, quiero decir que este año ha sido para mí un año de crecimiento personal y espiritual, gracias a estar en este proyecto de la Biblia en un año. Yo les animo en este mes de la Biblia, les animo a que tomen ese reto y empiecen a leer la Biblia, porque va a ser algo apasionante para sus vidas, así como lo es para la mía. Dios les bendiga. Te invitamos a participar en la campaña Promercados Navideños. Con tu aporte, traes alegría a una familia en esta Navidad. Es algo más. Por años hemos tenido la costumbre de recoger una ofrenda y comprar mercados para ayudar a las familias necesitadas de la iglesia. Y a pesar de la pandemia y a pesar de la escasez de dinero, esta Navidad no dejaremos de dar los mercados de siempre a unas 25 familias muy necesitadas de la iglesia. Así que yo le pido de todo corazón que haga un sacrificio, que podamos darle un buen mercado a estas familias necesitadas. Así que esperamos su ayuda. Donde quiera esté usted, denos su ayuda. La Biblia dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo Dios lo librará. Contribuya, coopere, dé su ofrenda, dé su aporte, para que tengamos lo necesario para ayudar a esas familias. Se lo agradecemos en nombre de toda la congregación del barrio Calda y sus agregados. Gracias y que Dios los bendiga grandemente. Amén. Si quieres participar, puedes llamar o escribir durante todo el mes de octubre a este número. Vincúlate con tu aporte y apoya esta gran campaña. Ayudemos con nuestros recursos a los hermanos de nuestra iglesia que están más necesitados. Invita a Ministerio Social, Iglesia Cristiana Cuadrangular, Vida Abundante. Muy bien, y a mí me ha correspondido dar la explicación del versículo 16 de 2 de Timoteo capítulo 3, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Entonces, con base en lo que me corresponde explicar esta noche, que es la palabra corrección, ¿por qué la Biblia es útil para corregir? He invitado a Albaluz Ibarra Centeno para que ella nos dé unas cortas palabras. Buenas noches, Alba, ¿cómo estás? Buenas noches, Pastora Elizabeth, buenas noches a la iglesia. Muy bien, entonces mi primera pregunta en esta noche... A mí me dicen la periodista, pero yo no he estudiado comunicación social. Bueno, como persona que usted ha sido criada bajo los fundamentos y principios de la palabra de Dios, ¿cómo crees que la Escritura ha hecho un efecto en tu vida como instrumento de corrección? Primero quiero arrancar diciéndole a todas las personas que me escuchan, o papás específicamente, que cada cosa de instrucción bíblica que se ha sido sembrada en sus hijos, no piensen que ha caído en terreno vacío, porque cada palabra que fue sembrada en mi vida, como ya lo dijo la pastora Elizabeth, en momentos cruciales donde dudé de mi fe, donde tuve flaquezas espirituales,
la palabra de Dios que fue sembrada a través de mi mamá, de mis padres, a través de la Biblia misma, en esos momentos de flaqueza y de debilidad hicieron en mí una firmeza y corregirme en los momentos en los cuales debía corregirme. ¿Y cómo te corrigió? Específicamente, pues en mi carácter, como era, en mis costumbres, tal vez algunas cosas adquiridas, pero más que nada pienso yo que el carácter en esa corrección personal de la Biblia. Ajá. Bueno, yo le pasé antes de esta entrevista un pasaje de la Biblia que nos habla precisamente acerca específicamente de la corrección, ¿no? Y que nos anima a no flaquear o a no desanimarnos, ¿no? Cuando somos disciplinados o corregidos por el Señor. Eso está ahí en Hebreos capítulo 12. ¿Cuál es el propósito de la corrección, de acuerdo a lo que dice ese pasaje exactamente? Para mí, pienso yo, recapitulando Hebreos 12, he apuntado 3 puntos importantes de cuál es el propósito de la corrección. Para mí el propósito de la corrección es confirmarnos, o nos da una confirmación de que realmente somos hijos de Dios y que nos ama. La segunda es que Él quiere llevarnos a ser santos como Él es santo y confirmar esa vida eterna a la cual Él quiere también llevarnos. Y el tercero es hacernos vivir en paz y hacer siempre, o que nos ayude a hacer siempre el bien, lo correcto. ¿Alguna otra cosa quieres agregar, por ejemplo, para jóvenes que te están escuchando? Porque al inicio hablabas con los papás, ahora quieres dirigir alguna palabra a los jóvenes con respecto a ese propósito de la corrección. Sí, específicamente quiero decir que la corrección que nos llega a nosotros, sea en la adolescencia, en la juventud ya madura, en cualquier momento de la vida que nos llegue, es una dirección correcta de parte de Dios a través de nuestros padres para redirigir nuestro camino e infundirnos el bien por donde debemos caminar, las cosas correctas que debemos hacer. Entonces, a veces no nos gusta, nunca llega de buena manera tal vez la corrección, pero su resultado, si nos corregimos, si decidimos aceptar la corrección, su resultado va a ser lo mejor para nosotros, y lo digo por experiencia propia. Así que los animo a que aceptemos la corrección de Dios a nuestras vidas. Bueno, creo que este es un buen momento para poder orar por personas que están sintiendo en este momento la disciplina de Dios sobre ellos, que están siendo exhortados, que están siendo podados. Este es un buen momento, creo yo, para animarlos a través de nuestra oración. Yo quisiera ofrecer hoy una oración por todas esas personas que quizás se sienten tristes, se sienten con ira, se sienten, sí, a veces uno se enoja con Dios en medio de la disciplina, en medio de la prueba, en medio de la corrección. Pero creo que es un buen momento para decir gracias, Señor, porque hoy hemos confirmado a través de esta palabra que la corrección nos confirma que nosotros somos hijos de Dios. Señor, en esta noche queremos darte gracias por la palabra, porque a través de ella, Señor, tú nos aseguras y nos confirmas que de verdad somos tus hijos. Gracias por cada persona que en este momento está pasando por un momento de corrección, por un momento de disciplina, por un momento de prueba. Hoy quiero declarar sobre ellos, Señor, la fuerza tuya, el gozo tuyo en medio de cada circunstancia, en medio de lo que no entienden, aún en medio del enojo, Señor. Quiero pedirte que tú te hagas presente allí, que puedas quitar toda ira, Señor, toda amargura, todo aquello, Señor, que ha querido traer desánimo y que ha querido apartar a tu hijo del camino. Gracias, Señor, porque yo misma he sido disciplinada y he podido ver cómo con tanto amor me has vuelto al camino, y eso me ha dado la seguridad de que realmente soy importante en tu corazón. Que esa misma seguridad la puedan sentir las personas que nos escuchan y que nos están viendo en esta noche, que puedan ser animados, consolados y confortados por tu santa presencia. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, y en esta segunda palabra, que es instruir en justicia, ahí mismo en 2 de Timoteo voy a leer
en el capítulo 3, versículos 14 y 15, que dice: pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Jesús. Estas palabras las dirige el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, y lo hace precisamente en los últimos años, en los últimos tiempos de su vida, dejándole unas instrucciones a Timoteo precisamente acerca de la importancia o de las razones por las cuales la palabra de Dios es útil. Y específicamente le lleva a pensar en que él desde su niñez ha sido enseñado en la Sagrada Escritura y ha recibido sabiduría para recibir la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces, esta palabra de instruir en justicia es necesaria porque nosotros necesitamos estar dispuestos en nuestro corazón, específicamente delante de Dios, para poder ser enseñados en la justicia. Para poder ser enseñados en la justicia es importante tener en cuenta lo que nos dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 33. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Debemos anhelar vivir una vida justa, buscar el reino de Dios. Esa debe ser nuestro deseo, ¿sí? De buscar siempre el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué debemos anhelar eso? Pues porque el Señor también desea guiarnos, ¿sí? Pero antes de eso, también ahí en Mateo capítulo 5, en la Nueva Traducción Viviente, versículo 6, dice: Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Realmente, no muchas personas en este tiempo están deseando ser instruidos en justicia. Por eso estos versículos nos ayudan a estar enfocados en el deseo del corazón de Dios con respecto a su palabra, con respecto a su camino, con respecto a la justicia. Incluso en el Salmo 23, Él dice: me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Por qué debemos ser guiados? Pues precisamente porque nuestro corazón no está inclinado, ¿sí?, a la justicia, porque nuestro corazón no está inclinado al bien, ¿sí? Nuestro corazón está inclinado siempre al mal. Proverbios 16:25, en la versión Reina Valera, dice: delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero que termina en muerte, ¿sí? Entonces, realmente eso no está en nuestro corazón. Delante de nuestros ojos siempre pensamos que lo que estamos haciendo es lo mejor, pero realmente la realidad es otra. Quisiera leerles también en Mateo capítulo 7, versículo 13 y versículo 14, que dice: solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. ¿Por qué solamente unos pocos entran por la puerta angosta? ¿Por qué solamente algunos pocos son los que hallan el camino de la vida eterna o de la santidad? Porque no muchos están dispuestos a poder entrar por ese camino, ¿sí? Y Jesucristo, hablándole precisamente a sus discípulos en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 20,
en la traducción al lenguaje actual, dice: yo les aseguro que si ustedes no son más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley, nunca entrarán en el reino de Dios. Entonces nos vamos dando cuenta que la justicia, el ser instruidos en la justicia es una senda, es un camino por el cual Dios quiere que todos entremos, estemos, para poder llegar a Él. Pero para poder entrar por allí necesitamos ser obedientes, porque no simplemente basta con conocer lo que dice la palabra, los mandamientos, necesitamos obedecerlos. Eso significa que la Biblia está siendo útil para nosotros, para instruirnos en justicia. Muy bien. También me gustaría leerles un versículo más que está en Isaías, capítulo 35, versículo 8, en la Nueva Traducción Viviente, que dice: un gran camino atravesará esa tierra antes vacía. Se le dará el nombre de carretera de la santidad. Los de mente malvada nunca viajarán por ella. Será solamente para quienes anden por los caminos de Dios. Los necios nunca andarán por ella. Entonces, creo que está muy claro que si queremos ser instruidos en justicia, primero tenemos que anhelar eso, tenemos que tener hambre, tenemos que tener sed, tenemos que desear esto. Y en la medida que nosotros deseamos, el Espíritu Santo y el Señor como nuestro pastor estará ahí para guiarnos a ese camino de la justicia conforme a los ojos de Dios, no conforme a nosotros. Y también nosotros debemos, para poder ser instruidos en esa justicia, obedecer los mandamientos, lo que está ahí en la Sagrada Escritura. Ha sido un placer poderles acompañar en esta breve explicación de lo que significa ser instruidos en la justicia. Hola, amada iglesia, para mí es un placer y es un gusto poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Para la noche de hoy, el grupo de IBC le corresponde dirigir el culto, y por lo cual, dedocráticamente, para los que conocen, pues mi mamá es la directora del IBC, dedocráticamente me correspondió la palabra. No, mentiras. Para mí de verdad es un gusto poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Para los que no me conocen, mi nombre es Miller Martínez, y pues para los que ya me conocen, el nombre es el mismo básicamente, no cambia, es un chiste viejo. Entonces vamos a entrar a materia, pero antes de entrar en materia pues vamos a poner ese tiempo en las manos del Señor, vamos a disponer nuestro corazón y sobre todo vamos a listar también nuestra Biblia para las personas que apuntan su agendita, su lapicero, porque vamos a, como siempre, cuando recibimos palabra, pues la idea es siempre tener la Biblia, siempre tener un corazón dispuesto y siempre aprender lo máximo posible para poder conocer el corazón de Dios y para poder conocer también qué es lo que Dios quiere de nosotros. Bendito Rey, Padre amado, gracias Señor por esta transmisión, Señor. Gracias también por la vida de las personas que están allá recibiendo hoy de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque reconozco, Padre, que es tu Espíritu Santo quien toma el control de esta transmisión, quien toma el control del lugar donde están cada una de estas personas recibiendo de esta palabra, Señor. Y también declaro en el nombre de Jesús que esta palabra va a caer en buenas semillas, Señor, y que la vamos a aplicar, Señor, en nuestro día a día, porque es lo que tú quieres para la vida de nosotros, bendito Rey. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis amados hermanos, entonces vamos a entrar en materia. Para el título de hoy es Mi modelo a seguir. ¿Y por qué mi modelo a seguir? Antes de entrar ya de lleno, pues también quiero hacer pública, darle gracias a Dios por la vida de los maestros que nos han enseñado en el IBC, a todos los pastores, todos los profesores, todos los maestros. Los podría nombrar, pero son bastantes y la verdad tenemos 20 minutos, entonces vamos a arrancar. Y quería darle gracias a Dios también por la vida de ellos, pero también darle gracias a Dios porque el maestro más grande que ha pisado la tierra, que ha pisado el mundo,
todos lo conocemos, es su Hijo Jesús, y es de quien vamos a hablar hoy. Él en su palabra nos dejó muchas enseñanzas, nos dejó muchas parábolas, nos dejó muchas situaciones para las cuales nosotros podemos aplicar hoy en día a nuestras vidas. Pero hoy quiero que toquemos 3 puntos que considero bastante importantes y que fueron los que Dios me regaló, y son ese ejemplo de persona que nos dio Jesús. Y el primer ejemplo de persona que nos dio Jesús lo encontramos en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, con la historia de la mujer samaritana. A partir del versículo 1 hasta el 42 es toda esta historia, un poco largo, así que no lo vamos a leer todo. Se lo cuento así a grandes rasgos para que nos pongamos en contexto. Cuando Jesús va camino a Galilea, hace una parada ahí en Samaria, al lado de un pozo, y en ese momento pues los discípulos van a comprar todas las cosas que ellos tienen que comprar de la comida, y en ese momento llega la mujer samaritana. En la palabra, la mujer samaritana dice que por qué este judío, ella no sabía obviamente quién era, por qué el judío le dirigía la palabra a la mujer samaritana, si entre samaritanos y judíos ellos no se llevan, por cuestiones culturales, por cuestiones religiosas, en fin, eso es un tema también un poco bastante extenso aparte, pero entonces lo que me quiero enfocar es que Jesús le habla a esta mujer samaritana y le pide que le dé agua de este pozo. Esa mujer en un inicio se le niega porque por lo mismo, porque es judío, pero Jesús le responde que si él le diera del agua viva de que él tiene, nunca más ella tendría sed. Y ella le responde que él cómo va a sacar agua si él no tiene algún cántaro para sacar el agua, si no tiene cómo sacar el agua. Entonces Jesús ahí empieza a tener un tipo de conversación con ella y la confronta a ella al decirle que ella tiene en ese momento, o sea, ha tenido 5 maridos y en ese momento con la persona que está no es su marido. Entonces ella se da cuenta que ella le dice ahí que en serio eres profeta, y él le dice ya un poco más adelante de que él es el rey, de que él es el Mesías, y ella cree. Al momento de ella creer, cuando ella vuelve al pueblo, ella le comenta a todos los samaritanos, y todos los samaritanos en un inicio le creen a ella, pero ellos también querían escuchar la palabra de este hombre, este profeta, sin saber que era el Mesías. Pero cuando ya en el versículo 42, que es la parte final, y lo leo para ustedes, dice: y decían a la mujer, esos samaritanos que le creyeron a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. El punto que quiero llegar con esta historia es que Jesús no hizo acepción de personas sin importar la diferencia cultural, sin importar la diferencia, Jesús sabía que esa mujer tenía pecado, pero Jesús había venido precisamente a darnos salvación a todo el mundo. Sabía que esta mujer necesitaba una guía, sabía que esta mujer necesitaba un perdón, sabía que esta mujer necesitaba la luz de la cual poder seguir. Porque los samaritanos se basaban solo en la Torá, solo en el Pentateuco, en los libros de la ley. Y ellos no creían a ciencia cierta los demás libros, no los tenían en cuenta. Pero entonces Jesús le da la oportunidad a esta mujer de que ella crea y de que ella sea salva. Y a través de ella, muchas otras personas también fueron salvas porque también creyeron en Jesús. Y este es el primer ejemplo que nosotros podemos tomar en esta noche. Jesús no hizo excepción de personas. Hace unos años yo tuve la oportunidad, estaba fuera de una iglesia y había un muchacho de la calle en las afueras de una iglesia. Y se le veía el deseo de entrar. Este muchacho estaba un poco triste, se le veía en su rostro que tenía ganas de llorar y que quería entrar. Una persona se le acercó y le dijo que si quería entrar, y le dijo: sí, yo quiero entrar, pero no me dejan entrar. Esa persona lo tomó de la mano y le ayudó a ingresar, pero en la entrada le dijeron que no podía ingresar. ¿Por qué? Pues sencillamente porque olía feo, vestía mal, tenía mal aspecto. Sencillamente por eso no lo dejaron ingresar. Esa persona le dijo: pero ¿cómo así que no lo van a dejar ingresar? Si es que nosotros tenemos ese deber, nosotros como iglesia tenemos el deber de aceptar a esas personas que están buscando del Señor. ¿Quiénes somos nosotros para nosotros cerrarle la puerta a una persona de esas? Si es que para esas personas fue que Dios nos mandó.
Claro, nosotros tenemos en la iglesia un rebaño que tenemos que cuidar, que tenemos que alimentar, que tenemos que velar porque estas personas reciban la palabra del Señor, pero afuera hay muchas más personas que necesitan de esa palabra. Y ese día, esa persona no se podía perder la palabra del Señor simplemente porque alguien no lo quería dejar ingresar. Y para eso está el ejemplo de Jesús. Jesús, a pesar de todas esas diferencias, nunca hizo excepción a esa persona. Así que nosotros también estamos llamados a no hacer nunca acepción de ningún tipo de persona, porque estamos llamados precisamente a hacer luz en esas tinieblas. Sabemos que hoy en día en este mundo viven tinieblas, pero para eso Dios nos puso en este momento, para eso Dios nos ha llamado en este momento. Así que este hombre pues ingresó, y la verdad hasta ahí me sé la historia, no sé qué más pasó después con este hombre, pero al punto que quiero llegar en este primer ejemplo es ese. Nosotros como iglesia no le podemos cerrar las puertas a nadie. Hay mucho misterio también con las personas homosexuales, hay mucho misterio también, qué sé yo, con personas que a simple vista se les ve el pecado, se les ve la suciedad, pero es que a esas personas son las que Jesús o Dios nos ha mandado. Así que nosotros también tenemos una tarea con esas personas. En el segundo ejemplo es el ejemplo de perdón. Y para eso, esta historia está en Juan 8, con la historia de la mujer adúltera. Esta sí la puedo leer, que es un poquito más corta, la leo para ustedes, y dice así: Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Sentado a él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y solo quedó Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Yo te condeno, vete, no peques más. Es un claro ejemplo de perdón, y es lamentable ver que hoy en día a nosotros como humanos se nos hace tan fácil señalar el pecado de los demás, señalar los errores de los demás, sin nosotros siquiera nosotros mirarnos a nosotros mismos. Y en este ejemplo, Jesús, siendo el Rey de Reyes, siendo Dios nuestro Creador, no condena a esta mujer. ¿Nosotros tenemos algún privilegio acaso en esta tierra para condenar a las personas? Y es que no lo digo yo, lo dice la palabra, y se lo quiero confirmar con el libro de Santiago, en el capítulo 4, versículo 12, dice así: Uno solo es el dador de la ley, y que puede salvar y perder. Aquí se está refiriendo obviamente a Dios. Él es el que juzga. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y esa pregunta va para cada uno de nosotros. Nosotros, ¿qué poder tenemos en esta tierra para juzgar a las demás personas? Lo vimos con el primer ejemplo. Jesús nunca juzgó a la mujer samaritana. Antes, al contrario, le dio la luz, le dio la guía, le dio la salvación, le dio el perdón también a ella, porque ella también vivía en pecado. Ahora, en este segundo caso, con la mujer adúltera, estas personas que la trajeron, lo que esperaban era matar a esta mujer, sencillamente. Nunca dijeron: venga, la perdonamos, venga, la ayudamos. Gracias a Dios estamos en una iglesia en donde nosotros podemos buscar ayuda para que nos den esa guía, tal vez si nosotros no somos capaces por nuestros propios medios. Los pastores, los líderes, yo sé que han habido casos y han ayudado a muchas personas precisamente a dejar o salir de ese hueco en el que andan del pecado. Y la palabra muy clara es decir que nosotros no somos nadie para juzgar, nosotros no somos nadie para señalar.
Nosotros sencillamente como cristianos, si vemos el error de alguna persona o si vemos el pecado de alguien, lo que nos corresponde en esta tierra es orar por esa persona. Y si esa persona pues nos busca y nos pide ayuda, pues debemos también extenderle la mano y con la palabra guiarlos. Y el tercer ejemplo es el ejemplo de servicio. ¿Y qué mejor ejemplo de servicio que Jesús? Y ese ejemplo lo podemos ver en Juan capítulo 13. Y es la historia de cuando Jesús le lava los pies a los discípulos. Cuando están cenando, de un momento a otro, pues Jesús se levanta y va a lavarle los pies a los discípulos. Y para ponerlos en contexto, en ese entonces no habían medias, no habían zapatos de marca, así como los que usted y yo tenemos, Nike, Adidas, Lacoste, lo que usted se ponga. No habían esos zapatos cerrados. Ellos por lo general usaban sandalias y ellos caminaban mucho, entonces ellos tenían los pies supremamente sucios, supremamente envueltos, nada, mejor dicho. Y Jesús, sin importarle eso, él se agacha y empieza a lavar los pies a cada uno de ellos. Inclusive Pedro le dice, pero venga Señor, ¿cómo así que usted me va a lavar los pies a mí? No me los lave, yo no voy a dejar que me los lave. Pero Jesús le dice, si es que yo no se los lavo, tú no vas a tener parte en el cielo. Y Pedro, un poco jocoso, le dice, entonces lávame todo. Y Jesús le responde, con que te lave los pies es suficiente para que estés allá conmigo. Y en este ejemplo de servicio nos da a entender a nosotros, qué sé yo, si tal vez usted tiene alguna empresa o si usted es el jefe de algunos empleados también, nosotros debemos ser, antes que ellos, nosotros enseñarles a servir a los demás, a servir a la comunidad, a servir al cliente. Si es en alguna empresa, nosotros en iglesia también debemos servir a las personas, no simplemente esperar, en el caso de jefe, en el caso de dueño de alguna empresa, esperar a que ellos lo hagan todo, porque si nosotros damos ese ejemplo, porque Jesús lo dijo y lo voy a leer para ustedes, en el versículo 14, 15 y 16 de ese mismo capítulo, el capítulo 13, dice, pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Él les dice, yo ya les doy el ejemplo, prácticamente les da a entender eso, yo les doy el ejemplo y ya no voy a estar más para que ustedes continúen con ese legado o con esa tarea. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y es aquí también donde yo me baso para decirles, querida iglesia, amada iglesia, en que nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús, no el ejemplo de las personas, no el ejemplo de los famosos. Dios nos lo dice muy claro en su palabra, ejemplo les he dado, y para eso estuvo Jesús, para que aparte de darnos esa salvación, nos diera esa guía para nosotros poder ser esas personas que Dios quiere que nosotros seamos. Y concluye diciendo, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Qué mejor ejemplo de servicio que la vida misma de Jesús? Y para concluir, querido hermano, quiero compartirles también algo que Dios ha traído a mi corazón y lo viene trayendo desde hace ya bastante tiempo. Y es que nosotros debemos basarnos más en lo que diga la palabra del Señor. Nosotros debemos seguir más el ejemplo de Jesús. Ponía en mi corazón también porque lo he visto en personas que a veces que uno ve en redes sociales, que se basan más en lo que dicen algunos pastores, que se basan más en lo que hacen los famosos, que se basan más en lo que inclusive ven en telenovelas para guiarse o para formarse, qué sé yo, o para hacer las cosas en su día a día. Cuando en su palabra Jesús nos dice, ejemplo yo les he dado. Y no quiero decir que cuando nosotros nos congreguemos o cuando nosotros miremos a pastores, miremos prédicas, eso esté mal, no, eso está bien, sino que nuestra relación con Dios no se puede basar en lo que nosotros veamos, sino en lo que nosotros leemos. Nuestra relación con Dios no se puede basar en lo que nosotros escuchemos de las demás personas, sino lo que Dios mismo nos quiere hablar a nosotros en su palabra. Y es por eso que es de gran importancia estar a diario con Dios, leer la palabra diariamente con Dios, leer la palabra diariamente, antes que
simplemente poner una prédica mientras hace algo, antes que simplemente escuchar alguna canción mientras hace algo, o simplemente tu tiempo devocional no se puede basar en algo tecnológico, teniendo la palabra del Señor, porque si nosotros nos basamos de eso, es prácticamente como si le estuviéramos diciendo a Dios: esto no me sirve porque ya otra persona me lo está diciendo. Para esto nos lo dejó Dios, para nosotros estudiar su palabra, para nosotros escudriñarla, para nosotros aprender directamente de ella. Para eso está su palabra. Y eso es lo que Dios quiere dejarles hoy a cada uno de ustedes. Eso es lo que Dios también quiere dejarme hoy a mí. Por eso, mis amados hermanos, ya para concluir, quiero que me acompañen en una oración y que nos dispongamos de corazón a aprender más directamente de Dios que de los hombres. Y si usted desea acompañarme en esta oración, allí donde está, ten una actitud de reverencia y vamos a orar. Bendito Rey, Padre amado, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el ejemplo que nos diste al enviar a tu Hijo, Señor, a tu Hijo amado, a enseñarnos, Señor, cómo debemos actuar, cómo debemos hacer, inclusive, Señor, cómo debemos hablar. Gracias, Padre, porque tu palabra es muy clara cuando nos dice que Jesús es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Y eso fue lo que aprendimos hoy. Ayúdanos, Señor, a ponerte siempre en ese primer lugar, Señor, a hablar directamente contigo antes que con los hombres, Padre, a aprender directamente de ti antes que con los hombres, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por tu misericordia y por tu perdón también, como lo hiciste con esa mujer, Señor, adúltera. Así también muchas veces lo has hecho con nosotros, Señor, y ayúdanos, Señor, a enfocarnos más en ti y a enfocarnos más en la palabra que tú nos dejaste. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amada familia, que tengan buena noche. Bendiciones. Muy buenas para todos, Dios les bendiga. Agradecidos con Dios por su manera de bendecirnos cada día. Estamos viviendo un tiempo complicado por la pandemia. Sin embargo, gracias a Dios y al esmero de nuestra hermana Liliana, recibimos las clases de este año. Siempre estuvo atenta de nosotros los estudiantes para ver nuestro proceso. Algo para destacar es que siempre llegó a las clases para ver que todo funcionara bien, no importaba si era temprano. Vimos también en cada maestro su preparación y dedicación en sus asignaturas. En cada clase recibida aprendimos muchísimo. Cada maestro fue muy especial y nos dejó muchas enseñanzas. Una anécdota que tenemos muy especial es que, bueno, se trata de mi mamá. Ella cada mañana, cada sábado se levantaba a recibir las clases también, así que ella también fue una estudiante más. Y le damos gracias al Señor por todo y pedimos que también su bendición, la bendición de nuestro Dios, esté sobre esta congregación, sobre los pastores y sobre el IBC. Gracias a Dios y le damos gracias a Dios por permitirnos estar recibiendo estas clases. Bendice, Señor, a nuestros maestros, bendice al pastor y bendice a todas aquellas personas que han traído el mensaje a nuestro hogar y a nuestras vidas. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, poderoso Dios. Gracias, IBC. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. También queremos darle gracias a Dios por todas esas personitas que han seguido sembrando en la obra de Dios. En Proverbios 11:25 dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Entonces, hermanos, todos los que siembran en la obra de Dios, tengamos presente que así como sembramos,
seremos saciados, recogeremos. Entonces vamos a darle gracias a Dios por ustedes que han estado sembrando, que han continuado sembrando a través de sus diezmos, de sus ofrendas, de la contribución con las canastas de amor para las familias que necesitan, sobre todo en esta época de pandemia. Y también recordarles esa siembra para las canastas del mes de diciembre, para aquellas familias que no han podido trabajar o que de pronto necesitan más unas que otras, y queremos también bendecirles de esta manera. Entonces vamos a darle gracias a Dios a usted que ha seguido sembrando en la obra de Dios. Amado Dios, yo quiero pedirte que tu mano poderosa siga, Señor, sobre aquellas familias, sobre aquellas personas que hasta aquí han sembrado de manera generosa y voluntaria en tu reino. Declaro tu bendición, que es la que enriquece y no añade tristeza. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y ya para terminar, vamos a darle paso a la bendición pastoral. No se mueva, no se quede sin la bendición pastoral. Buenas noches. Muy bien, vamos a tener el tiempo de la bendición. Es importante ser bendecidos por nuestro Dios, pero es importante que usted también entienda que una de las cosas que Dios quiere traer sobre su vida es la victoria de Él, no la que usted está esperando, sino la victoria de Él sobre su vida, la victoria de Él sobre su casa, sobre su negocio. Entonces, piensa en eso y comience a declarar la bendición de Dios. No maldiga su dinero, no maldiga su trabajo, no maldiga sus talentos. Dígale: Señor, yo quiero la victoria, pero hable bien. Señor, te doy gracias por darnos esta oportunidad de poder expresar bendición, hablar bien sobre tus hijos, sobre la familia Vida Abundante. Hoy quiero darte gracias porque el deseo de tu corazón es que podamos no solamente ser vencedores, sino más que vencedores. Y yo en esta noche quiero declarar la victoria que viene desde tu corazón para cada uno de tus hijos. No quizás lo que cada uno está esperando, pero lo que tú has deseado sobre ellos, en su hogar, en su salud, en su trabajo, en sus finanzas, en los proyectos, Señor, que tengan aún para el año que viene. Hoy quiero declarar victoria, porque nosotros somos más que vencedores por medio de ti que nos has amado. Hoy quiero declarar, Señor, esa bendición que nos arropa, que nos llena de fe, que nos llena de esperanza, que nos llena de confianza, que nos llena, Señor, de la gracia tuya para poder saber esperar los tiempos tuyos. Hoy quiero declarar esa fe, esa gracia y esa victoria sobre cada familia que me está escuchando, sobre cada persona. Hoy quiero declarar que la duda se va, la incredulidad, el miedo, la ansiedad, la enfermedad. Hoy quiero declarar, Señor, el soplo de la vida tuya, Señor, sobre cada persona que necesita un aliento nuevo, un vigor nuevo, un aceite nuevo sobre su vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás trayendo restauración, porque tú estás trayendo renovación, porque tú estás trayendo vida en abundancia sobre cada persona, sobre cada familia en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¡Vamos,